Estás escuchando la nueva FM 94.7, Radio Cultural e Informativa, XHRCF, transmisión continua, las 24 horas del día. Transmitiendo desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Estudios en el Periférico Sur Poniente, número 485. Edificio Rocaf, primer piso, fraccionamiento Santa Elena, código postal 29060. Teléfono 1250-0206. Página web www.lanuevafm.com.mx. Facebook La Nueva FM Tuxtla. Twitter @lanuevatuxtla. La Nueva FM 94.7 es un concepto de Grupo Rocaf. Derechos Reservados 2021. Bienvenidos a tu programa Chiapas Lee, el espacio que te da identidad. A través de la 94.7, La Nueva FM, la radio que se ve y también se escucha. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, pues bienvenidos nuevamente a tu programa Chiapas Lee, el espacio que te da identidad. Hoy 4 de marzo ya del 2023, estamos ya pues prácticamente al tercer mes del año y pues gracias a Dios se ha pasado bastante rápido. Eso quiere decir que pues las cosas van bien. Hoy por hoy pues mandándole un mensaje aquí al buen amigo Julio Sánchez, que no pudo estar con nosotros, pero pues desde aquí un fuerte saludo para Julio. Y pues con nuestros compañeros aquí de mesa, ¿verdad? Manuel Castillejos, pues bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio, a las personas que nos escuchan desde su casa, desde el transporte público, en el trabajo. Hay gente moviendo la economía todavía los fines de semana, entonces un saludo muy especial a ellos. Y ustedes, amigos, qué gusto tenerlos acá nuevamente. Al maestro Ney, bienvenido, una gran visita, estamos teniendo una gran charla antes de iniciar el programa y bueno, esperamos que nos pueda compartir esto en vivo para todos. Así es. Manuel, pues bienvenido, buenas tardes, Manuel. Pues muchas gracias por esta emisión. Pues desde luego tenemos un invitado espléndido que nos va a contar muchas cuestiones de lo que es actualmente la literatura, no solamente en Chiapas, sino lo que ya se viene retratando desde hace unas décadas en México. Así es, pues buenas tardes, bienvenidos nuevamente, gracias al Grupo Rocaf por esta oportunidad de poder abrir este espacio a todos los escritores y sobre todo escritores ya con renombre, ¿verdad? Y también ahí a nuestra directora de la estación de radio, la licenciada Stephanie, y también ahí desde los controles al ingeniero Edgar. Pues bien, como ya lo comentaba Manuel y nuestro compañero Emanuel, hoy tenemos un gran invitado, un invitado especial que es el gran escritor Ney Antonio Salinas. Bienvenido, Ney, te cedemos la palabra. Buenas tardes, para mí es un gusto y un honor estar aquí con ustedes, muy agradecido por el espacio y con el cariño de siempre, ¿no? De compartir libros, la palabra, el café. El café, ¿no? Pues bienvenido, Ney. Pues vamos a leer tu semblanza, ¿verdad? Para que la gente te conozca, todos los que faltan por conocerte, ¿verdad? Y que sepan qué has hecho y por qué eres hoy nuestro invitado especial. Pues bien, Ney Antonio Salinas nace en Tiltepec, municipio de Jiquipilas, Chiapas, otro chiapaneco con talento, ingeniero en planeación y manejo de recursos naturales renovables por la Universidad Autónoma de Chapingo. Es autor del volumen de cuentos El Retorno y otras nocturnidades por Porrú en el 2013 y de las novelas Sombras de la Avenida por Coneculta, Chiapas en 2020 y Sino del Estrigón por Valquiria Eos en 2021. Ha sido antologado por La Voz de En Tinta, antología de narrativa chiapaneca en 2017 y antología de escritores de Tapachula en el AED en el 2018. En el volumen Festival de las Artes por la Unicacha en el 2017, en las antologías Tintura Húmeda, Poesía y Narrativa Erótica, así como en Versar Texcoco de Ediciones Ave Azul en el 2020, entre otras. Obra suya, cuento, poesía, reseña y crónica, ha sido publicada en varias
revistas literarias, cartoneras, semanarios y diversos espacios digitales. Publica regularmente reseñas, relatos, poemas y artículos varios en el sitio. Y pues déjame comentarles que es uno de nuestros escritores chiapanecos que ya abre lo que es la novela negra, o empieza, o ya tiene 2 títulos de novela negra. Nos gustaría, Ney, que nos comentaras acerca de este género, ¿sí?, en el que has incursionado muy bien, y sobre todo de esta gran obra que tenemos aquí en nuestras manos. Sí, con gusto. Bueno, la novela negra normalmente viene desde lo que conocemos como Agatha Christie, la escritora británica, Agatha Christie, Arthur Conan Doyle, consolidado con autores como Raymond Chandler en Estados Unidos. Dashiell Hammett con El halcón maltés fue como que la piedra angular de este género, y la novela negra retrata diversas formas de violencia, de crimen, de todas estas soledades, silencios que se viven en las ciudades, las tragedias, cuestiones existenciales profundas, psicológicas, que normalmente derivan en crimen, ¿no? Y retrata esta parte oscura del alma humana, del alma de las ciudades. Es como un gran ojo que está viendo en cada callejón de cada ciudad y está siendo testigo de lo que está pasando. Entonces la novela negra se consolida como una especie de conciencia de nuestra sociedad actual, porque nos está registrando todos estos hechos oscuros que de cierta manera nos indican, ¿no?, por dónde no ir, pero que sin embargo están sucediendo. Por ejemplo, lo contrario de novela negra podría ser la novela rosa que todos ubicamos, ¿no? La novela rosa te cuenta o te narra un romance, una historia dulce, ¿no? Y entonces su antípoda es la novela negra, que te narra todo lo contrario, ¿no? Todo el crimen, violencia que pueda existir en diversos entornos, ¿no? No solo en las ciudades, pero normalmente en las ciudades es donde están ocurriendo los hechos más oscuros de nuestros tiempos ahorita. Pues muchas gracias. Como dijera un amigo por ahí, dice, es la novela escrita de tal manera que lo leamos de una manera muy bonita, aunque sean cosas muy fuertes, ¿no? Emanuel, ¿qué nos puedes comentar acerca de esta gran novela? Y fíjate que sobre todo que precisamente a pesar de que es ficción y que no como platicábamos, no es un documental, pues es muy fácil encajar en la realidad, y es muy fácil que nosotros vayamos poniendo nombres, ¿no?, identificando, porque todos conocemos a alguien, todos sabemos de algo, todos tenemos un nombre en la mente, ¿no?, que encaja perfectamente en estos esquemas, en estos universos. Entonces para mí es una maravilla que a partir de la creatividad se une todo con la realidad y salen cosas tan increíbles como estas. Gracias Manuel. Y aquí nuestro buen amigo Emanuel, ¿qué nos puedes comentar? Pues sobre todo de nuestro invitado y sobre todo por la vasta experiencia que tú tienes, ¿qué nos puedes comentar acerca de esta novela? Pues fíjese, bueno, como les venía comentando antes del corte, de alguna forma la aparición de la obra de Ney, al menos en el sureste, resulta un poco peculiar, porque como bien sabemos y vemos las producciones editoriales que se dan, casi siempre se ha manejado poesía y otros géneros, pues, han sido castigados, y la narrativa es uno de ellos. Entonces la novela negra, que ya tienes, aquí mencionó Ney, antecedentes en la literatura inglesa, aquí en la literatura hispanoparlante y en México tiene a su máximo referente a Elmer Mendoza, también a Mauricio Molina Cardona, pero tanto ambos escritores, que sus obras fueron publicadas en los años 90, ya marcaron una tendencia para los narradores de los 70s, que fueron renombrados como la generación inexistente, donde entran autores como Alberto Chimal, Liliana Blum, Guadalupe Nettel, Daniela Tarazona y otros tantos más, que es una lista grandísima. Pero estos dos autores, Molina y Elmer Mendoza, son los que empezaron a abordar, agarraron elementos del género policíaco desde sus orígenes, desde Chandler, desde Arthur Conan Doyle, el propio Edgar Allan Poe con Los crímenes de la calle Morgue, pero ellos lo trasladan al contexto mexicano. Entonces, por ejemplo, la novela El asesino solitario, que salió en 1999, que retrata el supuesto de lo que pudo ser el asesinato de Luis Donaldo Colosio, no solamente no lo inaugura como tal, sino que ya lo formaliza, y ya
establece ciertos tópicos. Entonces, en el norte hay autores que empezaron a escribir, que están escribiendo novela negra, que incluso han ganado premios y reconocimientos, pero en el sureste es una cosa muy extraña. Algo que se viene retratando de la violencia, que es principalmente por la cuestión de los migrantes y también el tráfico de humanos y de drogas, es lo que llaman la poesía testimonial, que ahí donde podemos ver el germen de la novela, no solamente la novela negra, sino de esta literatura de la violencia y de la marginalidad. Ahora, por ejemplo, en los últimos, que se puede decir que desde que se inició esta década de los 20, vemos autores como Antonio Reyes Carrasco y Gabriel Velázquez Toledo, que también ya cada uno de ellos escribió una novela policíaca en el contexto chiapaneco. Entonces se me hace no solamente la confianza de la institución, sino que de alguna forma él ya demostró la madurez que se necesita no solamente en un escritor, sino en un narrador. Perfecto, gracias, Emanuel. La pregunta obligada, Ney, ¿cómo inicias tú en toda esta cuestión de escribir? Porque veo que tu profesión te vas de Jiquipilas a estudiar a Chapingo, ¿no? Sí, bueno. ¿Cómo inicias tú en esta parte de la literatura? Fue yo creo que el ejemplo y en la niñez son etapas fundamentales, ¿no? Yo siempre veía a mi papá leer y me decía, con la devoción que trataba a sus libros, ¿por qué esos objetos de papel eran tan importantes? Y desde niño me quedó esa espinita. Entonces ya a los 6, 7 años me aventé a leer mi primera novela de Julio Verne, y desde ahí no he parado la lectura, ¿no? Y la escritura, pues podría decirse que cuando yo estaba en prepa inicié formalmente a escribir y a publicar poesía. En un inicio quería ser poeta, pero mis experiencias de vida, de lectura, me fueron llevando hacia los terrenos de la novela, y estoy cómodo ahí porque la novela me permite agrupar diversos géneros, ¿no? La poesía, el cuento, la crónica, el reportaje, la entrevista. Entonces la novela espejea desde muchos ángulos la realidad, y puedo yo juntar esos géneros, ¿no? Por ejemplo, el protagonista puede escribir poesía, pero el antihéroe narra los crímenes en forma de crónica, ¿no? Aunque sea todo ficción, pero tienen ese sello que intento reunir o conciliar todos estos géneros que normalmente han sido como que tú por allá, tú por acá. Entonces yo con mi obra quiero mostrar pues que sí es posible que juntemos, ¿no? Así como este enfoque de arte y ciencia, ¿no? Los científicos por un lado y los artistas por otro. Sin embargo, si revisamos la historia de la literatura, quienes nos han dado las visiones sobre los mejores inventos científicos de los que gozamos ahorita, es la ciencia ficción. Los escritores de ciencia ficción han visualizado máquinas, el futuro, por ejemplo el wifi o las llamadas por celular o las videollamadas en los años 60 que eran impensables. No veíamos las películas del santo que se comunicaban con un reloj inalámbrico. Eso ahorita es algo tan cotidiano, es algo real, tan cotidiano, pero gracias a la ciencia ficción. En los 80, en los 90 incluso era impensable. Entonces estas mentes están conectadas entre lo que es el arte y la ciencia, ¿no? Son vasos comunicantes muy fuertes. No podemos decir son conocimientos que están separados, aislados, ¿no? Así es. Entonces yo, por mi formación también técnica, mi mundo son los números, pero siempre desde niño yo quería ser director de cine, pero pues yo no tenía esas condiciones. Vengo de un medio rural muy difícil y me tuve que abrir paso, pues ahora sí que a codazos y solito. Entonces estudié la ingeniería, lo cual no me arrepiento porque me da muchas herramientas para solucionar problemas prácticos, lógicos, acertados. Y esta parte artística que venía posponiendo por lo mismo que no tenía espacios de tiempo para poder escribir. Y sí, nunca he dejado de escribir. Soy como un escritor de carretera, porque donde voy llevo siempre mi libreta, y puede fallar la laptop o no haber luz, pero la libreta siempre va a funcionar con una vela. Hacían tus anotaciones siempre. Así es. Entonces así fue como logré escribir mi primera novela, Sombras de la Avenida, que publicó con Eculta en el 2020. Fue en un periodo más o menos de 16 años, escribiendo una nota por aquí, un párrafo por allá. Y cuando vine a ver ya estaba el manuscrito y pude proponerlo para el consejo editorial. Y bueno, esto no tiene fin para mí, porque yo ahorita tengo 3, 4 novelas empezadas ya listas para editar,
pero pues no quiero precipitarme, no quiero editarlas bien, que estén bien pulidas, bien presentadas para poder presentarlos a diferentes editoriales y eso. Que sea un buen material al final de cuentas, ¿no? Manuel, aquí comentaba nuestro invitado algo muy importante. Fíjate que también cuando te entrevistamos a ti dijiste lo mismo, y ahorita él dice lo mismo. Dice, ¿cómo empieza, cómo se inspira él en la escritura? Y él decía, es que yo veía que mi papá leía, ¿no? Entonces, algo que yo creo que hoy por hoy se ha perdido también, ¿no? Manuel, ¿cómo ves esta situación? Sí, creo que como siempre, ¿no? La mejor enseñanza está en el ejemplo, y lo platico siempre, o sea que yo creo que yo no le digo a mis hijas lean, yo mejor me siento a leer, que ellas vean cómo es una atmósfera, ¿no? De lectura, porque la realidad es que también no hay un manual, no nos enseñan a leer. Y también requiere ciertas características, debemos crear la atmósfera, a veces decimos no tenemos tiempo, o sea, pero no, en realidad sí lo tenemos. Lo que pasa es que no tenemos estas como un espacio, ¿no? No tenemos nuestro esquema, cómo empezamos a escribir, cómo empezamos a leer. Entonces creo que es importante también recalcar eso, que hay que predicar con el ejemplo, hay que investigar cómo leer. Porque también hay muy diferentes tipos de lectura, entonces y eso creo que también influye en que haya un bajo número de lectores, ¿no? Que la gente no sabe leer, se siente, ve el libro y dice, no hombre, te espantas a ver tantas letras, ¿no? Entonces pero hoy en día que hay tanta información y es tan accesible, tenemos que investigar cómo abordar la lectura y cómo tomar. Fíjate que tomas, gracias Manuel, fíjate que tocaste un punto muy muy importante por ahí. Cómo leer, cómo empezar a leer, o quién nos enseña, no a leer específicamente, sino cómo empezar en la lectura, ¿no? Y ahí hay una ley de bibliotecas públicas, ¿no? Que las bibliotecas públicas van a estar abiertas las puertas, pero no solamente abiertas, sino convocando siempre a estas políticas públicas a que se acerquen, o sacamos los libros a la calle como lo está haciendo Chiapas Lee, ¿verdad? En ferias, en stand, en expos, en actividades, para que pues la gente se tropiece con el libro, ¿no? Pero y además empiecen con esas pequeñas lecturas. ¿Por qué? Porque vamos a tener novelas tan importantes como esta, que ya requiere que tengamos un poquito más, o que seamos un poquito más de lectores. ¿Y qué opinas, Emanuel, sobre esta situación? Creo que, bueno, si bien es cierto, por ejemplo, ya les había comentado, ya había empezado ya una edad madura para escribir. Creo que al menos en la lectura que hice sobre Sombras de la Avenida y sobre Sino del Estrigón, creo que él no solamente es un buen narrador, sino él es un buen lector. Aplica, si bien es cierto, la novela negra tiene sus propias reglas, las aplica muy bien, pero no tanto que las aplique muy bien, sino que, y lo van a comprobar cuando lean la novela, es muy natural para narrar. Creo que antes de ser escritor, un paso fundamental, creo que muchos que quieren ser escritor a veces se lo pasan por alto, hay que ser unos muy buenos lectores, porque realmente no, seamos sinceros, muchos temas ya se han visto y ya se han probado de mil maneras. Lo ideal es que al involucrarse en la lectura, no solamente aprendas a abordar un tema de una manera diferente, sino que le des tu propio sentido, porque las lecturas no solamente te van a dar la solidez para comprender esos temas, porque esos, ya seamos lo que pasa con los que inician en los talleres literarios, todos le quieren escribir al amor y esas cosas están probadas desde el inicio de la literatura, pero si quieres abordar esos temas es importante tener estas lecturas. Y aquí pasa con Ney Salinas, que he visto muchos intentos de novela negra y han salido terribles. Me tocó una presentación hace 4 años, un chavo que escribió se llama el libro Historia de un Mercenario, y fue una de las presentaciones que como periodista cultural fue de las más terribles. O sea, al menos lo que plantaban sus comentaristas era un libro muy malo. Entonces creo que al menos Ney no solamente nos abre la novela negra, sino que nos demuestra que se puede escribir bien. Y qué bueno que comentas eso, Emanuel. Fíjate y lo que comentaba aquí Ney, cómo este género se compone de diferentes géneros también, ¿no?
hablaba él de la entrevista, hablaba él de la poesía también, de diferentes. Entonces es un género al final muy completo que requiere mucha disciplina, mucho conocimiento, y definitivamente, como dicen, ¿no? Un buen lector es un buen escritor en potencia, ¿no? Definitivamente yo creo que sí, Ney. Hablábamos ahorita precisamente y tú decías algo, ¿no? O sea, el ejemplo empieza desde casa, ¿no? Y ahí empiezas tú a tener esa inquietud por las letras, pero realmente también es cierto que hay algo que te inspira. ¿Qué te inspira a escribir, Ney? Pues mira, es una pregunta que es profunda, la pregunta es interesante. Sí, porque decías tú el ejemplo, pero, sí, pero aparte tiene que haber una inspiración. La respuesta puede ser infinita, pero es como una necesidad, ¿no? A lo mejor es un cliché ya muy abordado, pero escribir es como tomar agua, como respirar, o sea, igual que la lectura. Yo no podría andar, si ustedes revisan mi mochila, siempre traigo libros para leer, mis cuadernos para escribir. Es como una necesidad apremiante, es como cuando estás hospedado a un lado del mar y cierras todas las ventanas, entonces hay una urgencia dentro de ti de ver el mar. Así es más o menos esto, tienes que correr la cortina y asomarte a la ventana, incluso bajarte y caminar en la playa descalzo, y si es de noche mucho mejor, porque puedes apreciar esa grandeza, ¿no? Esa, como decía Roberto Bolaño, cuando tú contemplas el rostro de la creación literaria es algo avasallante, es como esa sensación de pequeñez que uno siente frente al mar, entiendes la pequeñez que el ser humano tiene en el universo. Y no sé, son ideas que así voy soltando, pero que tienen que ver con esto, ¿no? De cómo escribir, o esta idea de decir, no me basta una vida para leer todo lo que yo quiero leer, ¿no? Es como muy triste, ¿no? Decir, bueno, yo quiero leer 1000 libros, pero solo me va a alcanzar para 100 o 200, o quiero escribir 50 novelas y solo alcanzo a escribir 10. O sea, es un asunto que puede ser frustrante si no lo sabes manejar, pero a la vez es profundo, es hermoso porque es nuestra esencia, ¿no? Desde los hombres primitivos, que los primeros hombres, mejor dicho, que poblaron nuestra tierra, había esa necesidad de plasmar su entorno, ¿no? Y por eso tenemos esas magníficas pinturas rupestres a lo largo de todo el mundo que daban fe de lo que ellos veían, ¿no? Caballos, rinocerontes, jirafas. Es su mundo lo que están plasmando, ¿no? Y ese es el lenguaje que pervive por mucho tiempo. Es como nuestra esencia, nuestra huella, o como decía Carlos Fuentes, el escritor lo que hace es darle un pequeño arañazo al infinito lienzo del tiempo, ¿no? Es una breve huella que estamos dejando de nuestra existencia, ¿no? De decir, en 1000 años, mira, existió fulanito en tal año y hizo esto, ¿no? Y que mucha gente ha aportado al mundo, ¿no? Desde la ciencia, desde el arte, y ha dejado un granito de arena, pero yo siento que el escritor también tiene que ver con la conciencia de la sociedad, ¿no? Es como decir, lo que decía de la novela negra, ¿no? Que es como una conciencia de la sociedad actual, pero el escritor es una conciencia de la sociedad en general, que nos marca, nos pone en la mesa temas, nos visualiza el universo, el futuro, o nos hace ver el pasado, ¿no? Nos trae el pasado al presente. Ese poder tiene la palabra, ¿no? Y creo yo que por ahí yo estoy fascinado con el lenguaje. Desde niño siempre preferí la compañía de personas mayores, porque igual en la familia eran mis abuelos, mis tíos abuelos, y yo me quedaba fascinado cuando platicaban estas historias de sus vidas, de tiempos pasados, cómo la palabra tenía ese poder de traer a nuestro presente pérdidas, ausencias. Sí, incluso, perdón que te interrumpa, incluso llegábamos y se juntaba uno con el abuelo, ¿no? Y ya te empezaba a platicar todas las historias, ¿no? Estoy que yo desde ahí quedé enfermo de palabras, de literatura, y creo yo que esa es mi motivación, ¿no? Es como cuando tienes sed, tienes que tomar agua, entonces esto yo lo entiendo como una sed perpetua, infinita. Así es. Pues bien, pues prácticamente ya estamos llegando a nuestra media hora, y saludos por ahí a Félix Escobar, y saludos por este gran proyecto Chiapas Lee. Mariluz Jiménez Carrión dice saludos al gran maestro Ney, dice maestro de las letras, y a todos no menos grandes y talentosos del panel. Pues muchísimas gracias. Emanuel, pues para cerrar la primera media hora. Pues increíble la charla con Ney, la verdad es que tiene mucha información que por compartir,
La verdad es que hay muchas maneras de abordar este género literario, hay muchas maneras de abordar un artista como él, porque creo que su arte es una fotografía, ¿no?, de la realidad, y eso es el poder del lenguaje, el poder de la palabra y el poder de las letras, ¿no? Esta capacidad que tienen de entregarnos estas fotografías y de hablarnos cómo es la realidad en este contexto. Perfecto. Sin duda alguna, yo creo que pues ya ahorita que regresamos a nuestra siguiente media hora vamos a entrar de lleno a su novela, la que hoy nos trae a presentar, ¿verdad? Y que pues nos cuente toda esta historia, ¿no? Pues muchísimas gracias, regresamos en breve, seguimos aquí en Chiapas Lee. En un momento regresamos A tu programa Chiapas Lee, el espacio que te da identidad. Pues bienvenidos nuevamente, amigos, a todos los que nos están escuchando. Estamos de vuelta aquí en su programa favorito, Chiapas Lee, como todos los sábados a las 5 de la tarde. Aquí estamos compartiendo letras, compartiendo un poco ahí de cultura, invitando a grandes autores, y hoy no fue la excepción. Tenemos a Ney, un gran autor chiapaneco y orgullo, y la verdad es que estamos muy contentos con su presencia. Y bien, en este segundo bloque vamos a entrar de lleno a lo que vino, presentarnos esta novela, Sino del Estrigón. Y Ney, por favor, platícanos, ¿qué es esto que nos traes hoy? Bueno, vamos a empezar con el título, que pues Sino es un sinónimo de destino, ¿no? El estrigón tiene que ver con una figura mitológica que nos narra Homero en la Odisea. En su regreso Odiseo hacia Ítaca topa con una isla que se llama Telépilo de Lamos, que está habitada de estrigones, que son gigantes que se alimentan de seres humanos, y de ahí se toma la idea, ¿no?, de aplicada a nuestros tiempos, de cómo un sicario, para poder percibir sus ingresos, tiene que eliminar a otro ser humano, ¿verdad? Es como la actividad del estrigón, pero de diferente manera, aunque el mismo contexto. Acabar con la vida humana a cambio de un beneficio. Y bueno, pues es una novela que está inspirada, si bien es escrita desde la ficción, muchas de las historias que están ahí están con una fuerte base en la realidad, ¿no? Y son historias que tenemos siempre al alcance de la mano, que son cotidianas, que uno dice me puede pasar en cualquier momento. No son cuestiones así muy rebuscadas y todo eso, es un lenguaje sencillo que le puede hablar desde el académico más encumbrado hasta la persona más humilde que vende elotes en la calle. O sea, es una novela muy generosa en el sentido de que tiene un lenguaje asequible para todo lector. La idea pues es llegar a los más lectores, al número de lectores mayor posible a través de este tipo de lenguaje, para contar historias que son tan nuestras, ¿no? En Chiapas tenemos historias muy potentes que no hemos contado y que tenemos que contar, precisamente por lo que decía Manuel hace rato, que nuestra riqueza natural literaria es la poesía, ¿verdad? Y eso es muy, muy bueno, es de aplaudirse, pero en la cuestión de narrativa nosotros hemos tenido espacios limitados, o sea, y no de forma intencional, ¿no? Siento yo que ha sido por cuestión numérica, ¿no? Por cada 10 poetas había 1 o 2 narradores, o sea, no había como un impulso hacia este género. Este género, sobre todo. Así es. Entonces, de un tiempo para acá hemos coincidido sin querer, sin proponérnoslo. 3-4 autores por ahí de novela negra en Chiapas, entre ellos Gabriel Velázquez Toledo, que fue premiado con el premio Vuelta de Tuerca en el 2020 por su novela Morir al Sur, que nos aborda la temática zapatista. Hernán Gómez, que fue publicado por Coneculta, que nos retrata historias muy sórdidas ambientadas en Comitán. Antonio Reyes Carrasco, con su absurda noveleta negra, también nos retrata un Tuxtla muy desolador. A veces pareciera que está narrando de Tapachula, pero es una historia muy chiapaneca. Entonces, sin proponérnoslo, hemos coincidido en esta senda de la novela negra, ¿no? Y como decíamos antes, la novela negra te narra un crimen, te narra las oscuridades del alma humana, las oscuridades y silencios de las ciudades, todas estas historias que ocurren de noche principalmente. Es eso básicamente la historia de que estamos aquí, pero en esencia se trata del tránsito de una persona buena, normal se podría decir,
a llegar a ser un asesino profesional. Justo ahí, Ney, ahí quiero disculpa que te interrumpa. Sí. Veo aquí que dice un hombre condenado al crimen y a la soledad. ¿Cómo puede un hombre llegar a eso, Ney? Bueno, en el caso del personaje, el asunto que lo orilla a llegar a eso es la pobreza extrema. Es un contador público graduado, pues tiene estudios, pero al no conseguir empleo es un peón de albañil, ni siquiera es albañil, pues es un peón de albañil que hace distintas chambas, pinta casas, arregla jardines. La cosa es sobrevivir y tiene que ayudar a su hermana porque está estudiando en la normal superior y necesita terminar la carrera para que entre los dos puedan ayudar a sus papás que viven en el campo. Entonces ahí es como la historia, ¿no? Entonces de repente se queda sin opciones, ¿no? Sin opciones honorables, por así decirlo, y tiene que entrarle al mundo de la política. Le ofrecen un puesto en una oficina de gobierno y tiene que aceptar porque es su única opción. Se plantea en esos precisos momentos pedir limosna en la calle o aceptar ese trabajo. Entonces es una cuestión difícil, ¿no? Que en algún momento todos hemos pasado. La cuestión del desempleo, de no tener opciones. Sin embargo, se eligen caminos, ¿no? Y el personaje echa su suerte por la ventana porque elige el camino, a sabiendas que no va a terminar bien. Sí, claro, sí, definitivamente. Así es. Emanuel, con todo lo que nos acaba de contar, Ney, ¿qué nos puedes tú contar de esta novela, de aquí de nuestro escritor? Pues yo creo que él nos remite inmediatamente a los personajes clásicos, a los personajes de los mitos, pero también a los personajes de lo que es los que inician la tragedia. ¿Qué pasa con estos personajes clásicos, estos héroes? Todos están marcados por un destino, que inminentemente a lo largo de sus relatos tratan de escaparse de él, pero tarde o temprano terminan cumpliendo ese destino y hasta involuntariamente. Y en el caso de cuando se comienza la tragedia, recordemos a Edipo Rey, que incluso que en el punto en que inicia la historia es un rey justo, sabio, pero cuando se le plantea la posibilidad de resolver el problema que aqueja a Tebas, es cuando descubre que él mató a su padre y que estaba cometiendo incesto. Entonces, ¿qué pasa con este personaje de la novela de Ney? También nos remite un poco al personaje de Michael Corleone, que a pesar que los personajes los personajes intuitivamente son aparentemente buenos, en la antigüedad el destino, pero en el presente las circunstancias socioculturales los orilla a hacer no estas malas personas, sino que hacer estos actos cuestionables. Por ejemplo, aquí la pobreza extrema lo lleva a hacer el que tiene que tomar tiene que ejercer esta carnicería. Por ejemplo, tanto en las películas de Francis Ford Coppola y en la novela está más expuesto esto de los Corleone. Tanto Vito como Michael, las circunstancias los llevan a convertirse en capos porque eran italoamericanos, vivían en una extrema pobreza y de alguna forma estaba en peligro su estirpe. Entonces aquí en la antigüedad lo culpábamos al destino, a los dioses. Ahora en nuestro presente culpamos a la cuestión del privilegio sobre ciertas clases, a la cuestión sociocultural y a la cultura y la economía del lugar. Entonces yo creo que este personaje, si bien es cierto, está ambientado en un ambiente de crimen, yo creo que todos nos vemos identificados porque a veces hacemos cosas que a veces nuestras circunstancias no nos permiten hacer. Así es, gracias, Emanuel. Pues aquí saludamos también desde nuestra página de Facebook a Manuel Salinas, dice felicidades y bendiciones infinitas, éxitos al maestro Ney. Y también a Manuel, estamos por la 94.7, la nueva FM. Pues gracias también a nuestra estación que nos apertura este espacio, precisamente como hablábamos, Manuel, siempre y tú comentabas hace rato, ¿no? Que este espacio que nos brindan para difundir todos estos grandes talentos que tenemos en Chiapas, y bien decías tú, ¿no? Yo creo que todos los chiapanecos llevamos un poeta ya de inspiración, ¿no? Pero pues aquí nuestro invitado y como bien decía, desde la narrativa puede escribir poesía, novela, ¿no? ¿Cómo convergen estas letras? Y sobre todo, fíjate que salirte del molde que implica valentía. Creo que no me dejará mentir Ney que
Para él también fue inclinarse a este género fue un acto de valentía, de exponerte, pues, porque es algo que es completamente desconocido aquí en el medio, y sobre todo este tipo de temas que también, como comentaba Emanuel, exponen un poco, ¿no?, la sociedad, que un ejercicio literario como este creo que es un laboratorio en el que las autoridades incluso deben voltear a ver, porque son indicador de cómo están funcionando las cosas, ¿no?, en nuestra sociedad. A través de la creatividad, lo que platicaba también Ney hace rato, ¿no?, de la ciencia ficción. Dice Alejandro Jodorowsky que la ciencia ficción es el arte sagrado, precisamente por esto de que los autores tienen esta capacidad de visualizar el futuro, de visualizar el pasado y de abordar las realidades desde diferentes perspectivas. Creo que en el caso de la novela negra nos arroja varios indicadores de cómo estamos estructurados socialmente y cuáles son las situaciones que están obligando o quizás inclinando a la sociedad a cometer ciertas acciones, ¿no? Porque sí, es importante comentarlo, que somos a veces víctimas de nuestras circunstancias, ¿no? Lo que platicaba Emanuel también de los Corleones, ¿no?, que en realidad parecieran que son buenas personas, pero sus acciones hablaban otra cosa de ellos, ¿no? Entonces se me hace un laboratorio precisamente para exponer todas estas facetas de la sociedad. A mí la verdad lo que me sorprende aquí del maestro es cómo escribe una novela a partir de un lugar como Tuxtla Gutiérrez. ¿Así es o me equivoco? Sí, de hecho las dos novelas que tengo publicadas hasta ahorita están ambientadas en Tuxtla Gutiérrez, en un ambiente completamente chiapaneco, con lenguaje chiapaneco, pero esto no significa que es una literatura solo para los chiapanecos, sino que alguien del norte o incluso un extranjero puede leer esto y entender qué estamos diciendo cuando decimos, hey vos, tal cosa, ¿no? Es un español que ha sido marcado igual como el español de Argentina, por el vos, el venite, que normalmente por los espacios limitados, por la geografía, no conectaron con la evolución que se dio en el centro y el norte de México, que siguen manejando ciertos elementos del español antiguo, pero que nos identifican, ¿no? Nos identifican como chiapanecos y nos hacen pensar que tenemos también mucho de Centroamérica en nuestra cultura. Entonces, las historias que yo narro son ambientadas en Chiapas, precisamente con la idea de poner a Chiapas dentro del mapa literario nacional, porque normalmente los escritores norteños son los que dominan la escena en la cuestión de la novela negra, pero también nosotros como chiapanecos tenemos muchas historias que contar, historias fuertes, historias duras, que tenemos que contar precisamente como una especie de catarsis colectiva, ¿no? De soltar, de poder avanzar hacia el futuro con mejores horizontes, ¿no? Creo yo que, sin ser tan ambicioso, ¿verdad?, pero creo que la novela negra, al fungir como una bitácora, pues, de la sociedad actual, nos permite ver, ¿no?, por dónde sí, por dónde no caminar. Así como la ciencia ficción nos permite ver los avances científicos, la cuestión del mundo, cómo se va a mover, cómo va a estar. Así yo creo que también la novela negra nos permite adentrarnos dentro de nosotros mismos y decir y definir, ¿no?, ese claroscuro que es el alma humana, ¿no? ¿Por qué no inclinarnos hacia uno u otro lado y tener herramientas para decidir, ¿no? Porque también no puede ser blanco y negro la realidad. Sin embargo, aporta su granito de arena para decir, no, mira, aquí hay un tema delicado y estamos mal en esto, ¿no? Y ya el lector, con su sabiduría y su sensibilidad, podrá discernir lo que ahí hay. Pues ahí está la invitación de nuestro escritor el día de hoy, que pues sin duda alguna es un libro de muy ameno, con una historia pues en la ficción, pero pues que incluso los que no estamos acostumbrados a leer mucho podríamos encontrar palabras muy cotidianas que utilizamos aquí en Tuxtla, ¿no? ¿Verdad? En Chiapas, en general, Chiapas, ¿no? Sí. Pero sin que caiga en una situación de regionalismo, ¿no? Así que es. se puede leer a otros niveles, ¿no? Sí, no es una novela regionalista, sino más bien es una novela asequible por cualquier tipo de lector, ¿no? Desde el más académico hasta la persona que está ahí en la calle vendiendo
sus elotes o sus semillas. No, es una novela que nos permite espejear la realidad de muchos ángulos, pero también de captar muchos lectores, ¿no? Por eso mismo ha caminado muy bien y por eso tenemos acá una segunda edición, precisamente porque ha tenido mucha aceptación y peculiar porque ha caminado mucho en el centro y el norte del país. Acá en Chiapas es un poco conocida, pero ya se está abriendo. Pues sin duda alguna, a partir de hoy ya vamos a empezar a leerlo más, porque pues ya fuiste y está siendo presentado en Chiapas Lee, ¿no? Muchas gracias. Emanuel, ¿y qué nos puedes abonar a este gran libro? Pues yo creo que sí al menos a mi juicio y a mi criterio sí valdría la pena leerlo, para abonar al menos para abonar a la tradición de la narrativa. Creo que también y también para aquellos que ya vienen estudiando el género negro, para establecer ya el canon de la narrativa en Chiapas, que hemos tenido por ejemplo ejemplos con chavos, por ejemplo con Jorge Zúñiga, con Fabián Viejos, pero al menos en los últimos años, pero siempre incluso puedes ver en las becas del PECDAF quienes han sido los exponentes, puros poetas. Entonces yo creo que también Nate abona un poquito a esta tradición narrativa. Perfecto, pues muchísimas gracias. Nate, ¿dónde podemos conseguir el libro ya para ir cerrando el programa? ¿Dónde podemos conseguir en tus redes sociales? Sí, las redes sociales, ahí en Facebook con mi nombre, Ney Antonio Salinas, o en la página del editorial Valkyria EOS. En cualquiera de los dos podemos ahí y enviamos por correo o hacemos entregas acá en Tuxtla. Perfecto, pues muchísimas gracias por estar con nosotros aquí. Gracias Manuel, y pues le agradecemos en nombre de Chiapas Lee. Y el último saludo ahí, Dámales León te manda a saludar. Pues muchísimas gracias, sí. Hasta el próximo sábado. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Como un buen libro tiene un capítulo, hemos llegado a una emisión más de tu programa Chiapas Lee. Sintonízanos la próxima semana en la 94.7, La Nueva FM. Síguenos en Facebook, La Nueva FM Tuxtla, Twitter, @La Nueva FM 947. 94.7, La Nueva FM.